Ok. El día de hoy, SEAPSE está presentando esta masterclass, esta capacitación, bien, sobre las actualizaciones en el diagnóstico del TEA. Es una capacitación muy importante porque vamos a detallar algunas pautas y algunas características específicas que se deben hacer hincapié siempre. Es muy relevante al momento de tener la tarea de diagnosticar a un sujeto TEA. Bien, entonces, primero vamos a empezar con el tema de el autismo. ¿De qué se trata? El autismo lo podemos ver en dos paradigmas distintos. Bien, ya se los voy a explicar. El autismo, en palabras sencillas, bien, trata sobre un déficit persistente en la comunicación e interacción social con respecto a patrones también e intereses repetitivos, patrones de comportamientos e intereses repetitivos. En primer lugar, a partir de un estudio realizado por una agencia gubernamental de Estados Unidos, eh, en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, bien, en 2018 nos comenta que el 78% de incremento, han habido 78% de incremento en casos de autismo en los últimos 10 años. Ello nos quiere decir que es 4 veces más frecuente en niños y niñas también. Y por otro lado, a nivel nacional, hay 21.080 personas diagnosticadas con autismo y registradas en CONADIS, ¿bien? En el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, ¿bien? Entonces, a partir de ello, vamos a ver una clasificación que ya está un poco obsoleta. Sin embargo, es relevante tomarla en cuenta porque son las bases de el estudio del autismo, ¿bien? Hace ya un tiempo atrás, en el DSM-4, se clasificaba el autismo por TEA, o sea, trastorno del espectro autista, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil y síndrome de Asperger, cada uno con sus cualidades propias, ¿no? El síndrome de Rett básicamente eh, se presentaba en las mujeres, ¿bien? En las mujeres menores, aproximadamente de 8 años, con respecto a su desarrollo. Cuando éstas iban creciendo, cuando iba pasando el tiempo, no, las habilidades adquiridas de los sujetos tenían ¿cómo se los menciono? Perdían habilidades que habían desarrollado con el tiempo. En la misma forma en el trastorno desintegrativo infantil, sino que en comparación, en el trastorno desintegrativo infantil, la prevalencia es en hombres y no en mujeres. En este trastorno se ve un poco más en el lado cognitivo, sin embargo, en el trastorno, perdón, el síndrome de Rett, se ve un poco más psicomotor. Bien. Y por otro lado, el síndrome de Asperger, que básicamente es un autista funcional, o sea, la forma del autismo más funcional que podría existir según el DSM-4. Bien. Entonces, a partir de ello, se aplicaron diferencias, se evidenciaron diferencias en el trastorno, bien en la categorización del trastorno, entre el DSM-4 y el DSM-5. Actualmente nosotros tenemos el DSM-5 revisado, el DSM-5-TR, como el manual más actualizado. En este caso no cambia con respecto a la categorización del autismo, ¿no? Sino se enfoca más en otros trastornos. En el DSM-4 hay tres criterios base. Criterios para el diagnóstico del trastorno autista. Primero, la alteración cualitativa de la interacción social. Esto hace referencia a que el autista, bien, la persona con características autistas, va a presentar alteraciones con respecto a la forma en la que interactúa con su ambiente. Bien, ahora, las alteraciones cualitativas en la comunicación. Y por último, patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados.
¿A qué nos referimos con patrones de comportamiento? O específicamente puede incluirse aquí como un ritual. O sea, antes de hacer alguna actividad, bien, o en algún momento en específico, el sujeto TEA comienza a golpear un número es ya destinado de veces y establecido, la puerta, por ejemplo, antes de hacer otra actividad. Esto es una forma estructurada que tiene el autista de realizar actividades, ¿no? En cuyo caso se manifestaría como un patrón de comportamiento. Además, intereses y actividades restringidas, sino son más que las cosas que le apasionan a él. Por ejemplo, únicamente hablar de dinosaurios. O, por ejemplo, jugar únicamente con un tipo específico de juguetes. Bien. Y de la misma forma, comportamientos estereotipados, comportamientos que para nosotros no tendrían ningún sentido. Bien. Como movimientos de las manos o por ejemplo, algunos de los comportamientos que tienen los sujetos TEAs es cuando están sentados en el auto, no pueden dejar de moverse para atrás y para los lados. Eso es uno de los comportamientos típicos que tienen de cuando un niño TEA está sentado. Bien, esto no se presenta en todos, no es presente en todos, sino que cada TEA tiene una característica especial, tienen características especiales, ¿bien? Diferentes a los otros. Hay veces en las que pueden ser coincidentes, sin embargo, eh, si tienes una muestra de personas ya diagnosticadas, no vas a encontrar exactamente las mismas características en todos, ¿bien? Aunque muchas sean iguales o parecidas. En el DSM-4, perdón, en el DSM-5 se simplificó el sistema en cómo se diagnostica. Primero, para tener un análisis más sencillo, las deficiencias persistentes en la comunicación social y la interacción social en diversos contextos se unificaron. Bien. Y por otro lado, se quedó como ya estaban los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento de intereses o actividades. Bien, esto más que nada se realiza porque las deficiencias persistentes en la comunicación y la interacción son características que se pueden catalogar en un solo aspecto. O sea, si bien es cierto, la comunicación social no es lo mismo que la interacción social, pues se evalúa observacionalmente con índices muy similares, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, para un sujeto autista, desde la vista de un neurotípico, que es lo que somos en la mayoría, bien, podemos nosotros observarlos o podemos considerarlo de dos formas, como una condición y como un trastorno. ¿Por qué? Porque como condición tendríamos que hablar de neurodivergencia. La neurodivergencia no quiere decir que tengas un trastorno, o sea, no quiere decir que tengas capacidades limitadas o un déficit en habilidades. Bien, simplemente eres diferente, diferente forma de aprender, de ver el mundo, de ver la realidad. Y aquí es donde se pone hincapié la percepción de la realidad que difiere de la norma neurotípica, o sea, de cómo el resto de los seres ven el mundo. Bien, ello implica dos cosas. No debe ser visto solo como una serie de síntomas que se usan para diferenciarlo de otros trastornos mentales, y el autismo representa una manera diferente de percibir y experimentar el mundo. ¿Por qué menciono esto? Porque un sujeto TEA, bien, puede tener 10 perros de razas distintas frente a él, y para él sería cada perro único y especial, bien. Cada uno de los animales, no importa su raza o si son de la especie,
Bien, son únicos, no no los pueden catalogar de la misma forma. Eso implicaría una forma diferente de aprender, ¿ok? Entonces, también puede suceder con las calles. Un sujeto TEA no se guía en el espacio de la forma en la que nosotros como neurotípicos lo hacemos. Bien, sería totalmente diferente. Para él, estandarizar o ya tener un marco de regreso a casa, del colegio a casa, si es que es funcional en ese sentido, es completamente especial para él. Y si se sale de esa de ese esquema ya estructurado, pues tendría muchas dificultades para poder responder a una situación nueva. Bien, ahora, como trastorno del neurodesarrollo, esto ya iría más para los manuales diagnósticos, ¿no? Caracterizado por unas significativas alteraciones con respecto al estado cognitivo, a la regulación emocional y el comportamiento. ¿Por qué? Por ejemplo, los sujetos TEA existen de dos tipos. Bueno, se clasifican así, ¿verdad? Los verbales y los no verbales. No quiere decir que no tengan la capacidad de hablar los no verbales, sino es que para ellos no es necesario, viéndolo desde un punto de vista neurodivergente, ¿no? No es necesario porque tienen otras formas de comunicarse, como por ejemplo señalando objetos o levantando la voz, en gritar o hacer una pataleta. Bien, y hay situaciones en las que sujetos TEA tienen déficit intelectual, ¿ok? Tienen problemas con el desarrollo de habilidades. Pueden ser motrices o habilidades cognitivas, como la atención, por ejemplo. Por ello es que se menciona que hay alteraciones significativas en la categorización del CIE, del DSM-5. Actualmente se tiene que existen tres grados de TEA, ¿verdad? Que es el que necesita ayuda, el necesita mucha ayuda y necesita ayuda constante y un sujeto TEA de tercer grado, no puede estar sin una persona que la pueda apoyar. No se puede valer por sí mismo funcionalmente hablando, ¿bien? En una sociedad como la que nosotros tenemos. Ahora, esto encaja, ¿por qué? Porque los sujetos TEA de tercer grado tienen habilidades cognitivas menos desarrolladas, ¿bien? Que los TEA de primer grado, los anteriormente llamado Asperger. Ahora, regulación emocional. En el ejemplo que les di de la calle, cuando los TEA se enfocan su aprendizaje en un elemento estructurado, por ejemplo, en caso de que al TEA le cambies la situación, la estructura, ellos tienen menos habilidades como para que puedan regularse emocionalmente y explotan haciendo de forma agresiva, con conductas agresivas. Pueden ser autolesivas o pueden dañar a personas externas. Bien, a él. Y por último, del comportamiento, como ya se los mencioné, aunque para un neurodivergente en el sentido del autismo, golpear una pared o una puerta no sea significativo, o sea, simplemente es una cosa más y por aprendizaje lo hizo, porque él sabe que cuando golpea algo, le van a dar algo, va a tener un reforzador, bien, para él no significa un daño o un perjuicio para otra persona, bien, simplemente lo hace porque es su forma de comunicar. Ahora, con respecto a los comportamientos, pueden ser muy agresivos o simplemente no tengan desarrollados habilidades como por ejemplo funcionales de ir al baño solo y muchos sujetos tienden a eh, hacer sus deposiciones en el mismo lugar en el que están sentados o parados. Bien, no saben cómo ir al baño.
Y por último, refleja todas estas características, refleja una distorsión, perdón, una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos y del desarrollo subyacente, como por ejemplo el lenguaje, la atención y algunas habilidades para ser funcionales, como ya se los he mencionado en esta sociedad, ¿verdad? Ahora, el diagnóstico del TEA, si bien es cierto, se puede dar a partir de los 12 meses, como alguna literatura puede mencionar o puede describir, o por la experiencia de cada uno lo puede realizar bien, esto sería un poco, se tendría que tomar un poco con cautela, ¿bien? ¿Por qué? Porque los sujetos TEA pueden ser muy fácilmente confundidos con niños o sin niños que tengan un grave retraso mental con respecto a las interacciones, ¿bien? A las interacciones como por ejemplo devolver la mirada hacia alguien o prestar atención hacia algún estímulo o alguna otra característica parecida, ¿bien? Entonces, y otra de las características que se pueden encontrar en sujetos TEA que son menores de los 2 años es que las manifestaciones de las conductas o los comportamientos restringidos, repetitivos, estereotipados, bien, no se evidencian o no suelen aparecer antes de los 20 meses. Así que en caso de que nosotros tengamos en algún momento algún sujeto que esté con sospechas de TEA, tienen que tener muy en cuenta estas dos características. Diferencias según género. Ahora, quizá en alguno de ustedes ha visto que en su práctica, o quizá es la primera vez que vayan a tratar con o hayan entrado a alguna capacitación sobre el autismo, las mujeres y los hombres, bien, el género femenino y masculino tienen diferencias muy grandes con respecto al diagnóstico. El TEA no se manifiesta de la misma forma en los dos géneros, bien. Con respecto al diagnóstico, esto sería un poco desproporcionado porque las niñas son diagnosticadas con TEA de manera desproporcionada más tarde en la vida en comparación con niños. Bien, ya que las mujeres tienden a tener más habilidades comunicativas o de interacción que esconden, entre comillas, o enmascaran sus rasgos o sus características eh, de diagnóstico. Bien, las características que se mencionan en el DSM-5 posiblemente no vayan a cuadrar con algunas características que tenga una niña que realmente presenta TEA. Sin embargo, el psicólogo no tiene las habilidades o competencias necesarias para diagnosticarlo, o simplemente es muy complicado porque las niñas no evidencian tanto, por ejemplo, los comportamientos repetitivos o estereotipados, ¿bien? O no se les dificulta tanto las interacciones sociales. Criterios de diagnóstico. Las diferencias según sexo en criterios diagnósticos pueden contribuir a tasas diferenciadas de identificación de hombres y mujeres. Realmente no se ha encontrado el motivo principal, bien, por el que la diferencia en características TEA de hombres y mujeres son tan marcados. O sea, en estudios actuales no se ha encontrado el motivo por qué las mujeres presentan menos características diagnosticables para este trastorno. Bien, con respecto a la comunicación social, eh, las diferencias de sexo son más pronunciadas al evaluar la comunicación social en lugar de basarse en medidas estandarizadas. ¿Por qué se menciona eso? Si bien es cierto, observar a algún sujeto TEA que sea hombre, que sea un niño, bien, te vas a dar cuenta en caso de que sea de grado, que no sea grado 1, bien puede ser grado 2 o grado 3, las conductas que manifiesta, como por ejemplo las instrumentalizaciones o
la conducta no verbal que tengan ellos, en general siempre va a ser más significativo que en mujeres. Bien. Camuflaje social. Esto es un poco de los que les había mencionado al principio. Las fortalezas sociales y el camuflaje pueden contribuir a un diagnóstico tardío en las mujeres. Las niñas pueden camuflar bien, mejor sus características autistas, lo que les permite integrarse mejor con pares no autistas. En caso de que les interese todo este tema en diferencia de hombres y mujeres, pueden entrar a YouTube, que es la página para ver donde se suben todos los videos, bien, y buscar casos de mujeres que ellas mismas hacen videoblog o eh, hacen videos sobre cómo les ha ido en la vida y al final son diagnosticadas con autismo como después de los 20 años, bien, que manifiestan características como no sentirse cómoda con las interacciones sociales, o sea, tener estímulos muy eh, explosivos para ellas, como por ejemplo que les estén hablando de diferentes personas al mismo tiempo, o ya sea por eh, motivos sensoriales. Algo que no les había mencionado hasta ahora, y por ello el ejemplo, en los TEA hay una característica esencial para su diagnóstico, que son las percepciones sensoriales que ellos tienen. Ellos, por ejemplo, la licuadora, no se les acercarían o les tendría miedo. ¿Por qué? Porque el sonido que genera una licuadora o algún artefacto que produzca un estruendo, para ellos es muy, muy fuerte. Para sus percepciones, bien, se les saldría de lo normal y comenzarían a tener una crisis, bien, o simplemente desesperarían y comenzarían a gritar, que es lo que comúnmente sucede. Hay mujeres TEA que, por ejemplo, que no han sido diagnosticadas y una de sus características es que los olores son demasiado fuertes para ellas, como por ejemplo el cigarrillo. Simplemente si hay cigarrillo en el ambiente, se van de ese lugar. O si están con amigos, bien, si están con amigos y alguien prende un cigarrillo, ella lo más probable es que no le interese la situación y se marche. Pueden encontrar como estos muchas manifestaciones o eh, muchos testimonios de mujeres que son diagnosticadas después de los 20 años o quizá más, 30 años. Bien, entonces, eh, las comorbilidades. En mujeres prevalecen las comorbilidades de depresión y fobia social. En cambio, en hombres, la comorbilidad de la inatención, o sea, los trastornos relacionados con el déficit de atención y hiperactividad son los que más frecuentemente se dan junto con el TEA. Bien, ahora, causas potenciales del autismo. Se ha sugerido que el autismo puede ser causado por diversos factores, entre ellos la activación microglial, ahora les explico, y el estrés oxidativo. Individuos con autismo a menudo presentan menor concentración en ciertos aminoácidos también y mayor estrés oxidativo. ¿Esto qué quiere decir? En sujetos con autismo, la activación microglial se refiere a un componente biológico, bien a un componente neurológico. Al momento de la concepción, o bueno, posteriormente a ello, en el desarrollo prenatal, bien, y luego en el desarrollo del sujeto ya nacido, pueden haber dificultades con la activación microbial. Esto quiere decir que frecuentemente en muchos casos en los que se ha encontrado y estudios que revelan esta situación es que el propio sistema con respecto a, a neuronas específicas activan un mecanismo de defensa, bien, que comienza a afectar un poco en el tema del autismo.
en la estructura y cómo se va desarrollando en el tiempo. Y por otro lado, en el estrés oxidativo, de la misma forma. Muchas, muchas evidencias en sujetos TEA con respecto a el, excedentes o niveles altos de oxidación de niveles altos los niveles de estrés oxidativo son muy altos con respecto a las personas no TEA. Bien, esto es un poco ya más relacionado a un aspecto neurológico, que es lo que, si bien es importante, nosotros como psicólogos, bueno, en la mayoría de casos presentes aquí, que es lo más probable, no vemos tanto a menos que nos especialicemos en esta área. Ahora, los métodos de diagnóstico del autismo, con respecto a ello, el diagnóstico del autismo se realiza mediante varios métodos, incluyendo el uso del Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM, ¿verdad? Y la aplicación de técnicas de procesamiento de señales como Wavelabs, redes neuronales y análisis no lineal. En un momento vamos a inundar un poco, vamos a sumergirnos un poco más con respecto a las aplicaciones de técnicas del procesamiento. Bien, ahora, tenemos muchos desafíos con respecto al diagnóstico temprano del TEA, como ya les había mencionado, uno de ellos es que no se han desarrollado adecuadamente eh, métodos para diferenciar o discernir entre sujetos con grave déficit intelectual de personas TEA. Bien, el diagnóstico temprano del autismo es un desafío. ¿Por qué? Porque esto se debe a la heterogeneidad fenotípica y etiológica entre los individuos TEA. Bien, ¿a qué nos referimos con fenotípica? Esas son las características observables que nosotros podemos eh, tener de los sujetos, ¿bien? Las actitudes, a los comportamientos, a las conductas, a las habilidades que pueden ser manifestadas, bien si es un TEA verbal o no verbal, ¿ok? Y etiológicas se refieren a aquellas características con las que el sujeto se desarrolla, ¿ok? Exploración de técnicas de diagnóstico. Se están explorando diversas técnicas para el diagnóstico temprano. Esto incluye técnicas volumétricas y de neuroimagen para comprender la neuroanatomía del cerebro con TEA y limitaciones con las técnicas actuales. Sin embargo, estas técnicas pueden no ser suficientes para un diagnóstico temprano y preciso. La variabilidad en las estructuras genéticas y fisiológicas del cerebro dificulta la identificación en biomarcadores claros para el diagnóstico. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, es muy importante verificar la última parte que les acabo de mencionar sobre la identificación de biomarcadores claros para el diagnóstico, tenemos aquí una tabla en la que podemos encontrar diferencias con respecto a cerebros normales, o sea, cerebros típicos, y cerebros eh, diversos, bien neurodivergentes. Con ello, características como el grosor cortical o el desarrollo de las cortezas, de la corteza prefrontal, temporal, superior y más. Bien, si bien es cierto, es relevante para el estudio, pues lo que nos lleva a este tema es más el diagnóstico con respecto a una mirada más psicológica que neuropsicológica. Bien, pero la información igual se manifiesta. Tipos de TEA. Existen diferentes tipos de trastorno del espectro autista, cada uno con características distintivas. Trastorno del autista clásico, ¿bien? Se caracteriza por un deterioro en las habilidades interactivas de comunicación y comportamiento. Es uno de los tipos más comunes de TEA, que es uno de los que ya se les había mencionado antes. Trastornos del espectro autista regresivo.
En este tipo, un niño parece desarrollarse normalmente hasta los 18 a 24 meses de edad. Luego experimenta una regresión y vuelve a un estado autista, perdiendo habilidades previamente adquiridas. Aquí nosotros podemos ver que los casos que le había mencionado antes, como el síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo infantil, calzan muy bien en este tipo de TEA, de trastorno del espectro autista regresivo, porque ellos, aunque parezcan que su desarrollo es normal, con el tiempo se va manifestando algunas regresiones de habilidades. Bien. El síndrome de Rett. Este tipo de TEA está vinculado a mutaciones con respecto al cromosoma X. Generalmente se presenta en niñas y se caracteriza por un desarrollo normal seguido en la pérdida de habilidades motoras y comunicativas. Importancia en la detección temprana y tratamiento del TEA. La detección temprana y tratamiento del trastorno del espectro autista son esenciales debido a la variabilidad de los individuos con TEA. Con respecto a ello, nosotros tenemos múltiples herramientas que pueden ayudarnos con respecto a la detección temprana del TEA. Sin embargo, las herramientas que se mencionarán en un momento, si bien es cierto, son muy efectivas, al final el que hace el diagnóstico es el psicólogo o el profesional de la salud mental que toca en ese momento, ¿verdad? Como un psiquiatra, un neuropediatra, etcétera. Ahora, los resultados de los test, por ejemplo, del A22 o del ARDIR, del SSQ o del MIGDAS, son instrumentos que nos ayudan a eh, evidenciar bien las características TEA presentes en un sujeto. No son los que diagnostican en realidad. Nosotros como profesionales de la salud mental somos los que debemos tener las habilidades y competencias necesarias para realizarlo, como ya se los había mencionado. Ahora, la heterogeneidad fenotípica y etiológica complica su diagnóstico y abordaje. ¿Por qué? Porque cada TEA es distinto. Bien, es algo de lo que les mencionaba en el texto anterior. Manifestaciones como la instrumentalización o conductas agresivas no solamente se pueden presentar en todos los TEA, ¿bien? Por ejemplo, muchos sujetos TEA tienen características como no sentir dolor o el umbral del dolor es superior al que tiene un neurotípico, ¿bien? Que sea que necesita sentir un dolor, el nivel de dolor mucho mayor como para que sea de importancia para él, para que le sea relevante y deje de tener o deje de realizar una actividad que le implicaría sentir dolor. Bien, como golpearse constantemente saltando de un lugar muy alto. O con juegos que, por ejemplo, para los padres puede ser muy peligroso, que para los sujetos TEA no tienen realmente la relevancia como para dejar de hacerlos. Bien. Estudio de la estructura genética y fisiológica del cerebro. Para entender la patología del autismo se investiga la estructura genética y fisiológica del cerebro. Sin embargo, el diagnóstico temprano del autismo es un desafío debido a la variabilidad de síntomas y causas. Técnica de neuroimagen en el diagnóstico temprano. Se exploran técnicas volumétricas y de neuroimagen para comprender la neuroanatomía del cerebro TEA, los biomarcadores neuroanatómicos, los neuroquímicos y de neuroimagen pueden ayudar el diagnóstico de temprano y el tratamiento del TEA. Bien, esto, si bien es cierto, es muy importante con respecto a tener estimaciones más numéricas, aparte de un test que puede ser psicométrico o una escala observacional. Bien, ver la anatomía cerebral de un sujeto TEA nos ayudaría demasiado, ya que estas actividades no solo no les competen a los médicos, sino también en caso de que nosotros nos queramos especializar como neuropsicólogos, la información que puede dar un test de neuroimagen o una prueba de neuroimagen
sería muy relevante al momento del diagnóstico. Bien. Progreso y limitaciones de los de los tratamientos actuales para el TEA. A pesar de los avances en el desarrollo de tratamientos para el TEA, persisten limitaciones. Muchos tratamientos actuales se centran en aliviar los síntomas del TEA sin abordar la causa subyacente a la enfermedad. Si bien es cierto, los tratamientos, por ejemplo, un sujeto TEA en general tienen dificultades con la motricidad fina y gruesa. Básicamente, un tratamiento enfocado en ello, simplemente estaríamos tratando la sintomatología y no realmente la causa, ¿verdad? O sea, al tener un sujeto T adelante y evaluar sus habilidades, sería entre ellas una de las pocas una de las que se pueden evaluar, la motricidad fina y gruesa, no son las únicas, ¿bien? Entonces, según ello, la evaluación para poder seguir una línea de tratamiento es esencial. Este tipo de evaluación se puede generar con el Avilcerre o el Vivimap, que son instrumentos muy utilizados, por ejemplo, en la terapia ABA, para la evaluación de las habilidades de los sujetos. Bien, no únicamente en el ABA se puede aplicar en TEA, sino en general para el aprendizaje de un niño en cualquier ámbito. Sin embargo, la terapia ABA y y todo lo que implica ello, o sea, el análisis conductual, la medición de habilidades, la instalación de nuevos aprendizajes, bien, con respecto a estímulos, estímulo, respuesta y al final la premiación, que como generalmente se aplica bien, nos ayuda mucho al tratamiento de este trastorno. El diagnóstico temprano del trastorno del espectro autista puede ser un desafío debido a la variabilidad en los síntomas y las causas entre los individuos con TEA. Sin embargo, hay varios aspectos que se pueden tener en cuenta para facilitar un diagnóstico temprano. Observaciones del comportamiento atípicos. Esto es muy relevante. Por ejemplo, si una madre tiene sospechas de que su hijo no es como los otros hermanitos que haya tenido, o sea, como los otros hijos que tenga, o que no son como realmente son sus compañeros en el colegio, bien, esos, esos indicios que puede dar la madre en una entrevista al momento de llevarlo a consulta es muy relevante. Como por ejemplo, mi hijo no me habla. Bien, mi hijo no habla aún. Simplemente me señala lo que quiere. O mi hijo agarra la comida y solo se la mete a la boca y la deja porque parece que no le gusta. Como se los mencioné, los sujetos TEA tienen eh, una percepción de los estímulos sensoriales eh, completamente distinto al de nosotros, muy amplificada. Si tú le das una galleta a un sujeto TEA, a un TEA, bien, puede ser que la observe, la comience a sentir la textura, luego se la mete a la boca y la escupa aunque sea muy dulce y generalmente a los niños les gusten las galletas. Bien, simplemente porque las texturas que presenta eh, el material, la materia del que está hecha la galleta no le agrada para nada. O, por ejemplo, estar descalzo. A los sujetos TEA muchas veces las sensaciones en los pies es muy importante para ellos. Bien, ahora vamos con lo siguiente. Existen varias intervenciones se han demostrado eficaces en el tratamiento del trastorno del espectro autista. Primero, terapia de psicoeducación y análisis del comportamiento aplicado. Estas terapias pueden ayudar a reducir el comportamiento agresivo y aumentar la tasa de aprendizaje en individuos con TEA.
Por ejemplo, con respecto al análisis del comportamiento aplicado, esto básicamente se refiere a ABA, ¿bien? El análisis aplicado de la conducta o análisis de conducta aplicada, como lo desee traducir cualquiera, ¿bien? Este tipo de terapia es muy efectiva. ¿Por qué? Porque básicamente es cómo funciona cualquier ser humano o, ya generalizando, cualquier organismo vivo. Bien, esto se basa en la teoría de Skinner, en la teoría del reforzamiento para generar nuevas conductas o extinguirlas. Si un niño TEA comienza a tocar la puerta muchas veces o golpearla de manera muy fuerte, ya es una costumbre para él, o sea que él sabe que va a ocurrir algo si realiza si lleva a cabo ese comportamiento, bien, el sujeto lo va a repetir siempre. Entonces, para evitarlo, existen estrategias desarrolladas por el análisis aplicado de la conducta, que básicamente es instaurar o extinguir conductas que no son necesarias o conductas agresivas o conductas que puedan ser dañinas para su ambiente, ¿bien? O conductas desadaptadas en este caso. O, por ejemplo, instaurar nuevas como enseñarle a ir al baño con condicionamiento, ¿ok? Existen muchos programas y muchas formas de abordar el trastorno del espectro autista para enseñarles a tener una vida más funcional. Bien, terapia asistida por delfines. Esta terapia puede mejorar la comunicación no verbal en individuos TEA. No es muy común, sin embargo, es importante mencionarlo, ¿no? Probablemente aquí en Perú no sea muy común una terapia asistida por delfines, pero si les gustaría ahondar un poco más en ello, pueden encontrar muchas fuentes que avalan este tipo de terapias, donde la comunicación, la habilidad comunicativa de los sujetos es potenciada, ¿no? Se desarrolla de una mejor forma. Ahora, herramientas para la evaluación virtual. Estas herramientas pueden ayudar a mejorar el desarrollo del habla y las habilidades de comunicación interactivas en individuos TEA. Terapias de aprendizaje para infantes y niños pequeños en riesgo de TEA. Estas terapias pueden mejorar el compromiso social y la reciprocidad en niños con TEA y mejora de las interacciones entre padres e hijos. Esta intervención puede ayudar a desarrollar habilidades interactivas y comunicativas en niños con alto riesgo de TEA. Las dos primeras realmente no son muy comunes. Bien, por ejemplo, aquí en Perú, lo que generalmente se hace para tratar un sujeto con TEA es la terapia ABA, como ya les había mencionado. Es una terapia, aunque muy complicada y muy arduosa de hacer con respecto a las sesiones, a la planificación, al compromiso de los padres, pues es la más efectiva de todas. Ahora, vamos a tocar el tema de la administración de pruebas. Bien, o sea, las pruebas que nos van a ayudar a nosotros a evidenciar indicadores de el trastorno del espectro autista. En primer lugar, y es una de las más utilizadas, es el A22. El A22 es la escala de observación para el diagnóstico del autismo en su segunda versión. Bien, esta está distribuida por 5 módulos, bien, por edades de forma general. Se basan en actividades que proporcionan contextos estandarizados donde el evaluado puede observar o no la presencia de ciertos comportamientos sociales y comunicativos relevantes para el diagnóstico del TEA. En CIEPSE nosotros tenemos la suerte de contar con el test completo de la 2.2. Si se pueden fijar, hay una imagen en la derecha, en la parte derecha, donde hay una serie de juguetes específicos, ¿bien? O sea, realmente todos los juguetes que pueden ver aquí
se usan con una actividad específica, ¿bien? Estas actividades requieren de las funcionalidades del juguete. Puede que no sea el mismo juguete, no tenga la misma forma, pero tiene que ser la misma funcionalidad. O sea, por ejemplo, en el lado izquierdo de la imagen pueden ver a un payaso. Cuando ese payaso se comienza a mover la manija, la manivela, emite un sonido y el payaso sale de la caja. Es un Jack in the Box o una caja de sorpresas. En general, este tipo de juguete se llamaría de acción-reacción, donde se evalúa bien observacionalmente. Esto no es como hacerle una serie de preguntas al padre o al niño, porque probablemente el niño ni te responda, sino es un niño verbal y funcional. Bien, entonces, por ejemplo, al observar cómo el niño interactúa con este juguete, se codifica una serie de indicadores con respecto al nivel de habilidad que puedan tener o con respecto al nivel de interacción que puedan tener este. Si se asusta, si hace algo extraño, bien, con respecto a cada uno de los juguetes o de la forma en la cómo en el sujeto en el momento de la prueba interactúa con el evaluador, es calificado. Bien. No es una escala como tal, no tiene baremos, exactamente como lo conocemos en un test psicométrico. El A22 se basa en la observación de que nosotros podemos realizar al momento de la aplicación del test. Por ejemplo, en otra de las pruebas se le presenta un conejo. En esta actividad se debe observar cómo el niño reacciona a la sorpresa de que hay un conejo con un mecanismo que es activado por el evaluador. La forma en la cómo el niño interactúa con el conejo o si el niño se da cuenta de que hay un conejo funcionando, que con el mecanismo funcionando, bien, o sea, escuchando los sonidos que emite o viendo los movimientos que realiza el juguete, bien, es calificado el sujeto. Hay sujetos que probablemente ni les hagan caso a los estímulos presentes. Y así con absolutamente todos. No hay una actividad en específico que se dedique específicamente a un juguete, más que algunas cuantas como la del conejo o como repartir burbujas y ver cómo el niño interactúa con las burbujas o ver cómo el niño interactúa o lee, perdón, interactúa con un teléfono. Hay una actividad, por ejemplo, en la que el niño se le presenta una serie de objetos en una mesa y nosotros vamos observando y codificando qué es lo que hace con respecto a los indicadores que nos presenta el protocolo. Bien, este test, ¿por qué es uno de los más importantes para el diagnóstico del autismo? Porque presenta al niño en una serie de actividades en las que se manifiesta las características TEA como realmente se deberían evidenciar. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si en el momento de jugar con el conejo, los sonidos que emite son demasiado fuertes para él, para su percepción, el niño tendrá una actitud determinada, ¿verdad? Como ya le he mencionado. O, por ejemplo, en el momento de interactuar directamente con el niño, observar si es que nos devuelve la mirada o se ríe de algún comentario que nosotros hacemos. Bien. Este test no simplemente sirve para niños, sino sirve para adultos también. Está segmentado por edades. Bien, en este sentido, hay un módulo uno para niños pequeños, no, pero que puedan caminar todos los módulos como principal requisito para la aplicación es que puedan caminar los sujetos, ¿bien? Que tengan la habilidad de caminar. Y además, a un adolescente, por ejemplo, le podemos aplicar el módulo 3
o el módulo 4 a un adulto, bien, donde se le presentan situaciones sociables para poder eh, evaluar, ¿no? Cada una de las interacciones que él tiene con nosotros, como por ejemplo una serie de preguntas con respecto a su vida amorosa, con su trabajo, con sus relaciones sociales, con sus amigos, actividades de construcción para ver si realmente él interactúa con nosotros, o sea, con los evaluadores, con respecto a solicitar más piezas o no, y cuál es la calidad de la interacción en la que él se va desenvolviendo. Bien, ahora, con respecto a un test que siempre va de la mano con el ADIR, perdón, con el A2 es el ADIR. Generalmente se aplican juntos. Este test no se aplica a los sujetos, sino que es un screening, una entrevista estructurada o semiestructurada para el padre o el cuidador o la persona con el que siempre, que generalmente está el sujeto, ya sea un niño o un adulto. Bien, no se le puede aplicar al mismo sujeto. ¿Por qué? Porque las preguntas van dirigidas a cómo alguien más ha observado su desarrollo eh, con respecto a todo el tiempo que han vivido juntos. Bien, la DIR es muy importante porque evalúa tres aspectos diferentes del espectro del trastorno autista. Bien, la parte social, las interacciones sociales, la comunicación y los comportamientos o conductas restrictivos, intereses restrictivos, conductas estereotipadas, etcétera. Bien, estos dos test, si bien es cierto, son de la misma editor, bueno, lo creó el mismo grupo de personas, la misma organización, fue publicado fue publicado más o menos en los mismos años, ya son un poco antiguos, pero muy relevantes. Se acompañan muy bien de un test de screening más, que es el CSQ, el SCQ. Bien, este test acompaña muy bien a la DIR porque es un complemento de una entrevista. Si bien es cierto, el test de la 2 ya es largo de por sí, mínimo lo aplicaría en 50 minutos, pero posiblemente llegue hasta 2 horas de aplicación. El ADIR también. El ADIR es un test muy largo con 93 elementos, o sea, 93 preguntas por realizar, más el SCQ, que también es un test largo. ¿Por qué? Porque evalúa una serie de habilidades que el sujeto vaya a desarrollar con el tiempo. Aunque sean largos, estos test se deberían aplicar para la mejor distribución de las sesiones, no solo en una, bien, sino en varias. Eh, Puede ser en una por test, porque el SSQ probablemente te tome 40 minutos, el ADIR 40 minutos y el A2 40 minutos, como mínimo, el A2. Bien, ahora, como ya les mencioné, el ADIR es una entrevista de 93 elementos. Básicamente son preguntas que se deben responder con sí o recabar mayor información para usarlo de forma cualitativa, obtener descripciones detalladas de la conducta de niños y adultos de cualquier edad. Y se requiere que el entrevistador clínico sea experimentado y de un informador, o sea, de la persona que le dé la información, que no sea el sujeto, ¿bien? Ahora, el MICDAS-2. El MICDAS-2 es un instrumento no muy común, sin embargo, bueno, no muy común en Perú, sin embargo, es muy útil al momento de recabar información. El MICDAS-2 puede ser un reemplazo para el ADIR y el SSQ, bien porque también es un instrumento de screening, un instrumento en la que nosotros vamos a preguntarle a un informador y también observar conductas del sujeto. Bien, este test es más actual que la DIR y la 2, pero que estos dos últimos no sean actuales no quiere decir
que no sean aplicables bien en la población y en específicamente estos años. ¿Ok? Por último, es un complemento muy importante, un perfil sensorial. El perfil sensorial 2 es un test en la que nosotros vamos a explorar las partes en la que cómo la madre o el padre o el informante, bien, ha podido observar las percepciones sensoriales de sus hijos. Bien, o sea, hay preguntas relacionadas como si tú entras a la habitación, en la misma habitación que está el niño TEA, o si está su hijo, él notó que tú estuvieras ahí, que has entrado, o él tiene un umbral del dolor más alto del que se esperaría, o sea, crees que siente menos dolor que lo normal, por ello es que sigue con actividades que no son muy adecuadas, o también con respecto a la comida. Por ejemplo, las motivaciones de no comer ciertos alimentos para un sujeto TEA pueden ser las texturas, como ya les he mencionado. También explora este test, el perfil sensorial 2, una serie de preguntas con respecto a la alimentación y a la textura de ciertos alimentos. También a los sonidos, a la cantidad de iluminación que hay en una habitación y etcétera. Todo lo que tenga que ver con el perfil sensorial, como lo menciona su propio título. Bien, esto evalúa los patrones de procesamiento sensorial de un niño. Determina cómo el procesamiento sensorial puede favorecer o dificultar la participación del niño en actividades diarias. Este test específicamente no está dirigido para sujetos con el trastorno. Bien, si no es un poco más general, pero se puede usar para complementar toda la información que has podido recabar hasta el momento y ser de apoyo con respecto al diagnóstico, al momento de diagnosticar. ¿Ok? Entonces, aparte de este test, de estos test, si bien es cierto, estos dos test de screening, el ADIR y el MICDAS 2, son muy extensos junto con el SCQ. Bien, existe un test llamado MChat. Es un test pequeño, unos ítems reducidos, aunque no abarca la misma información que podría abarcar el ADIR. Bien, no habría por qué quitarle importancia. Es un test que se ha usado mucho y se sigue usando. Bien, sin embargo, el ADIR y el MICDAS o el SCQ son entrevistas aún más completas. Bien, entrevistas que pueden recabar más información que los test que no son, que los test más cortos, como el MChat. Bien, ahora, la importancia de un diagnóstico temprano. La identificación de comportamientos característicos. El diagnóstico preciso del TEA puede realizarse poco después del primer año de vida. Los comportamientos característicos del TEA pueden identificarse alrededor de los 12 meses. Sin embargo, ya se los he mencionado en algún momento. Hay que tener mucha cautela con respecto a ello, porque puede confundirse con una sintomatología, bien, perteneciente a otro trastorno. Hay que revisar muy bien y tener una capacidad analítica para realizar un diagnóstico a niños de aproximadamente 12 meses de edad, ¿ok? El impacto de intervención temprana. La identificación del TEA a una edad temprana es crucial debido al impacto significativo de la intervención intensiva y temprana. Por ejemplo, el ABA, la terapia ABA, es muy útil al momento de corregir conductas que no son deseables y mejorar habilidades como en las que ya les he mencionado. Ir al baño. Hay padres que se desesperan porque sus hijos no saben hablar o no saben leer, pero hay que realizar un adecuado análisis para saber qué es lo que el niño necesita realmente, no el capricho del padre. Bien,
En este sentido, nosotros deberíamos hacer un análisis funcional para que el sujeto desarrolle con el tiempo y mejor aún si es una intervención temprana, lo que es necesario para llevar una vida funcional o dentro de lo que él pueda. Bien, por ejemplo, si es un TEA nivel 2 de grado 2 probablemente tenga dificultades para el habla, que sean TEA no verbales. Bien, y la comunicación es muy bien potenciada con la instauración de conductas diferentes de comunicación, ¿ok? Por ejemplo, señalar una tabla con imágenes que él requiere. Por ejemplo, ir al baño para que le ayuden a ir al baño. Tengan una tabla con una serie de imágenes que los niños puedan utilizar para comunicarse. En caso de que la habilidad verbal no se pueda ser desarrollada fácilmente. Bien, ahora, métodos de detención y diagnóstico precoz. Se utilizan habilidades de evaluación bien desarrolladas, diseñadas para identificar diferencias de comportamiento a una edad temprana, así como estudios genéticos y biológicos que puedan proporcionar marcadores de riesgo. Y desarrollo atípico de habilidades comunicativas. El desarrollo atípico de ciertas habilidades comunicativas tempranas están altamente correlacionado con el riesgo del TEA. Esto incluye déficit en la comunicación no verbal y contacto visual. Un poco de lo que ya les había mencionado antes, ¿no? Hay muchos sujetos que tienen dificultades con respecto a la socialización. Por ejemplo, a mí me tocó un caso en algún momento donde el sujeto no hablaba para nada, simplemente se dirigía a su madre con gritos o con balbuceos, no con palabras exactas. Y las únicas palabras que emitía que podría estructurar era sí y no, pero para comunicar su desagrado total ante una actividad que su madre quiere imponer sobre él, como por ejemplo irse del consultorio o dejar los juguetes. Hacía como él ya sabía, bien por aprendizaje observable, o sea, de que él haya aprendido por conductismo, estímulo y respuesta, sabía que cuando él hacía sus pataletas, la madre le iba a dar lo que quiere. Entonces, esto puede ser abordado con una serie de estrategias terapéuticas para cambiar estas actitudes, ¿no? En el caso del niño que les comento, aunque sus habilidades verbales sean muy limitadas, o sea, básicamente solo eh, decía sí y no ante actividades que no le agradaban o que realmente quería, bien, su solución era, para comunicarse, hacer las pataletas, bien, en otras palabras. Y terapias e intervenciones efectivas. Diversas terapias e intervenciones han demostrado ser beneficiosas para el individuo con autismo. Terapias de psicoeducación, como ya les había comentado, y análisis del comportamiento aplicado. Ejemplos efectivos de estas terapias incluyen reducción de comportamiento agresivo, bien, y aumento de la tasa del aprendizaje, ya sea para comunicarse o para tener algún tipo de contacto con sujetos que no sean sus familiares directos, que pueden entender que tienen dificultades, como por ejemplo sus compañeros en el aula o el profesor. Bien, algo de lo que le quería comentar antes de terminar es un poco sobre la condición. Aquí, con respecto al tratamiento, o sea, la terapia como condición, se menciona que la terapia ABA, bien, no es una terapia moralmente aceptable, bien, porque los toma como si fueran sujetos a los que se pueden moldear como realmente nosotros lo queremos, bien, pero no dejamos que ellos se expresen. Sin embargo, es importante abordar las conductas
agresivas. ¿Por qué? Porque pueden causarse daños a sí mismos, o sea, autolesiones y daños a terceros. Bien, en este sentido, la terapia ABA es la más efectiva con respecto al tratamiento de instauración de nuevos aprendizajes y em, con respecto también a la extinción de conductas agresivas. Si bien es cierto, nosotros estaríamos modificando la conducta del sujeto a nuestra y moldeándolo a nuestra sociedad, bien, es importante tener en cuenta que su presentaría un riesgo por él mismo y ante a terceros, ¿verdad? Además, para que sean más funcionales. Por ejemplo, para que puedan ir al baño por sí mismos, para que puedan hacer actividades básicas por sí mismos, para que sean en cierto punto, para que puedan en cierto punto llevar su vida como una vida, entre comillas, típica o normal. Bien, eso sería todo por mi parte y si no hay alguna duda con respecto a lo expuesto, ¿no? Ok, entonces, muchas gracias por participar.